Es lo único que queda de una ciudad muy antigua. Una civilización que se erigió de la nada para dominar un continente y que luego desapareció. Estas pirámides guardan los secretos de un auge y de un declive espectaculares. Secretos que dibujan la imagen de un paraíso perdido. Un oscuro secreto y un destino escalofriante. ¿Cómo es posible que una civilización entera abandonase todo lo que construyó? Tras siglos de silencio, las pirámides de Teotihuacán tienen una historia que contar. Las pirámides de la muerte. ...1500 después de Cristo. Los aztecas dominan México. Es un imperio despiadado. Los guerreros cazan humanos para despellejarlos y sacrificarlos como ofrenda a los dioses. Pero entre los aztecas corren rumores y leyendas sobre una ciudad perdida, un paraíso pacífico construido por los dioses. Un día el mito se convierte en realidad. Los aztecas se encuentran con una visión de otro mundo, de otra época. Una ciudad fantástica, una ciudad de pirámides. Las ruinas de la ciudad son tan grandes que los aztecas creen que tiene que ser el lugar más sagrado del universo. Lo llaman Teotihuacán, el lugar de los dioses. Se construyó para intimidar. Una cuadrícula perfecta de largas avenidas. Enormes pirámides. 20 kilómetros cuadrados de construcciones de piedra. Un territorio más grande que la Roma imperial. Los aztecas llaman a la travesía central la Avenida de los Muertos. Y las dos pirámides más grandes deben su nombre a cuerpos celestiales. La pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. Desde su construcción, alrededor del primer siglo después de Cristo, hasta su declive, casi 7 siglos después, Teotihuacán fue la ciudad más grande del hemisferio occidental. Los aztecas no tenían ni idea de quién construyó la ciudad o de por qué se abandonó. E incluso hoy en día es un enigma incomprensible. Algo terrible tuvo que ocurrir aquí para que una próspera metrópolis se convirtiera en una ciudad fantasma. Todos los grandes constructores de pirámides del mundo antiguo desaparecieron. En África, en Asia, en Europa, en las Américas. Pero sabemos el motivo de la construcción de muchas pirámides. Eran tumbas para la realeza, altares para rituales y oraciones. Pero Teotihuacán es un misterio. El propósito secreto de estas pirámides se ha perdido con el tiempo porque los constructores de las pirámides no dejaron casi nada después de ellos. No sabemos el nombre que se daban a ellos mismos, ni el lenguaje que hablaban, ni dónde enterraron a sus jefes. No dejaron libros,
ni sistema de escritura, ni historia escrita de su pasado. Durante casi un siglo, los arqueólogos han ido reuniendo pistas. Se han analizado, numerado, catalogado y guardado más de 900.000 fragmentos de cerámica. El significado de muchos objetos está abierto a todo tipo de especulaciones. Pero unas excavaciones recientes revelan la historia de la vida y de la muerte de la ciudad de las pirámides. Teotihuacán es un lugar aislado en el norte de una región conocida como Mesoamérica. En los inicios del primer milenio después de Cristo, no era más que un pueblo cubierto de polvo. Había más cactus que personas. Y de repente, casi de la noche a la mañana, la población se dispara y llega a las decenas de miles. ¿Cómo es posible que este insignificante pueblo llegara a ser la ciudad más grande de América? Una teoría. La gente huyó del fuego de los dioses. Una terrible erupción volcánica. Una montaña, de pronto, entró en erupción y la lava se precipitó por sus laderas. Ciudades enteras quedaron sepultadas. Los ríos se desbordaron. Se destruyeron las tierras agrícolas. Es un apocalipsis. La ira de los dioses. En busca de la seguridad, los habitantes supervivientes escapan a lo que pronto se convertiría en Teotihuacán. Pero la ciudad es un misterio dentro de otro misterio. ¿Por qué todos huyeron a este lugar? Había otros lugares más lejos del volcán, con una tierra más fértil y con más precipitaciones. Para nosotros sigue siendo un misterio. La gente puede hacer muchas cosas para huir de un volcán. Por ejemplo, podrían haberse escapado a otros valles de la zona. Podrían haberse dirigido más al norte y vivido en un asentamiento mucho más alejado también. Pero no lo hicieron. Y por lo visto, durante generaciones se esforzaron mucho para cohesionarse en un trozo de tierra. Los refugiados tuvieron que ser atraídos a este lugar por algo o alguien. Una persona que se hizo cargo en esta época terrorífica y ofreció un plan a los supervivientes. Tuvo que surgir un líder carismático que organizara a esta población refugiada y creara una nueva orden, una nueva armonía con el universo y el cosmos. Alguien con una conexión excepcional con las fuerzas sagradas, favorecido por los dioses, y también un individuo con un plan de acción. El plan del nuevo líder consistía en hacer una ofrenda gigantesca a los dioses. Con roca volcánica, la sustancia que mató a sus familias y destruyó sus pueblos, tenían que construir volcanes artificiales, pirámides. El líder ofreció un intercambio sencillo. Mano de obra a cambio de seguridad. La cósmica magnitud del plan debió asegurar a los refugiados que iba a funcionar. Los refugiados empezaron la construcción. Nació una ciudad y un nuevo modo de vida. Las pirámides anuncian una nueva era,
una época de orden y esperanza. Se construyeron en una época de mucho optimismo, de una gran visión utópica del futuro. Esta ciudad fue una de las más importantes de toda la región mesoamericana. Se convirtió en un lugar de peregrinación. La ciudad era un lugar sagrado. La ciudad nunca volvió a ser amenazada por los volcanes. Las gigantescas pirámides que quedan hoy en día son los únicos vestigios grises de la gloria que un día tuvo Teotihuacán. Todas las paredes, todos los edificios se cubrieron con un estuco blanco y luego se pintaron. La ciudad se tiñó de color rojo. Todos los edificios de este glorioso y magnífico lugar estaban pintados de colores. Como Las Vegas, el Taj Mahal, la Torre Eiffel, este lugar se construyó para impresionar a la gente. Esta es la primera superpotencia de las Américas. Una maravilla del mundo antiguo, nacida del desastre y construida por un grupo de refugiados. Durante siglos, su hazaña atrajo a la gente a vivir a la sombra de las pirámides. Hasta que otro misterioso desastre destruyó de algún modo el sueño. ¿Cómo ocurrió? El secreto yace en las mismas pirámides. En el siglo IV después de Cristo, no había otro lugar en la Tierra con la misma altura que Teotihuacán. El imperio egipcio se desmoronó hace tiempo. La civilización griega desapareció. Roma fue saqueada por los bárbaros. Europa decayó en sus épocas más oscuras. Teotihuacán llega a su máxima gloria. Algunos de los acontecimientos más importantes del planeta estaban teniendo lugar aquí, en Teotihuacán. La población aumenta y llega a los 200.000 habitantes. Teotihuacán no tiene rival en Mesoamérica. La ciudad controla las rutas comerciales desde la actual Arizona hasta El Salvador. Era enorme. No tiene equivalente en el mundo antiguo. Su poder se extendió por toda Mesoamérica. Tenemos pruebas de que Teotihuacán se conocía desde muy al norte hasta al menos Honduras en el sur y en ambos lados del océano. Para entender verdaderamente la magnitud de esta megaciudad antigua, habría que compararla con ciudades como Hong Kong, Londres o Nueva York. Potentes centros culturales y comerciales. Los inmigrantes acuden en gran número para vivir a la sombra de sus rascacielos. Teotihuacán no era diferente. Gente de toda Mesoamérica iba a vivir a la ciudad de las pirámides. Los rascacielos son las pirámides de la Edad Moderna. Hablan de poder, estatus, dominio. Pero para construir edificios grandes se necesita algo más que ambición, se necesita conocimiento. ¿Cómo es posible que esa civilización antigua construyera unas pirámides tan gigantescas? Parece una hazaña imposible. No conocían las herramientas metálicas, ni los animales de carga, ni usaron la rueda. Este misterio ha inspirado algunas teorías extrañas sobre quién construyó la ciudad.
los egipcios, las tribus perdidas de Israel, los fenicios e incluso los extraterrestres. Todos han sido propuestos como los auténticos constructores de las pirámides y todos han sido desacreditados. Estas pirámides, estas estructuras que están aquí, fueron construidas por los ancestros de las personas que viven aquí. Los teotihuacanos no necesitaron que los picapedreros egipcios les enseñaran a construir las pirámides. Inventaron sus propios métodos: ingeniería, arquitectura y la capacidad de organizar una cantidad asombrosa de trabajo. Solo la pirámide del Sol pesa unos 4.000 millones de kilos. Los trabajadores excavaron la tierra hasta que el paisaje quedó agujereado por cuevas. Cavaron 13 kilómetros cuadrados de suelo para revestir el sucio interior de las pirámides. Las piedras se transportaron a mano durante kilómetros desde la cantera hasta la pirámide. Piedra tras piedra, día tras día, año tras año. Hubo generaciones que vivieron y murieron para construir las pirámides. Fue una proeza épica en cuanto al trabajo humano, que rivaliza con los proyectos de construcción más importantes de la historia. Y por lo que parece, este gran trabajo era voluntario. No existen pruebas de esclavitud. Es muy difícil intentar que alguien trabaje por la fuerza. No contaban con grandes ejércitos permanentes ni policía. La única posibilidad pasa por la persuasión. Y eso es lo que hicieron. Los análisis de los dientes y de los huesos exhumados de las antiguas tumbas de los comienzos de la historia de la ciudad revelan que los trabajadores estaban relativamente sanos. Esta gente no construía una pirámide porque se les obligara con látigos. La construían porque era su responsabilidad como ciudadanos del Estado. Y en ese sentido es su pirámide, es su construcción. Aunque los trabajadores no fueran esclavos, alguien tenía que dirigirles. ¿Había un rey? ¿Un emperador? ¿Un consejo que gobernaba? Nadie lo sabe con seguridad. No se ha desenterrado ninguna pista que revele el nombre del líder de Teotihuacán. No sabemos con seguridad dónde vivió ni dónde fue enterrado. Nunca en la historia de la arqueología de la ciudad hemos encontrado nada que se asemejara a un jefe. En la cultura teotihuacana no se prodigaban las muestras de poder individual. Casi todas las demás civilizaciones de la historia han honrado públicamente a sus dirigentes. Las pirámides de Egipto son los monumentos que rinden homenaje a los faraones muertos. Los reinados de los reyes mayas se explican al detalle en pictogramas cavados en la piedra. A los emperadores de Roma se les glorificaba como divinidades vivientes. Grandes monumentos de mármol honran a los presidentes estadounidenses. Muchos creen que la respuesta a la pregunta sobre quién les gobernaba yace enterrada en las mismas pirámides. Un lugar que puede que albergue las tumbas de los jefes es la segunda construcción más grande de la ciudad, la Pirámide de la Luna. El arqueólogo Saburo Sugiyama está excavando la pirámide en busca de las tumbas. Esos caracoles.
El trabajo es peligroso. El túnel podría derrumbarse en cualquier momento. Avanzan lentamente, con cuidado, reforzando las paredes. Al final del túnel, descubre algo inesperado. Una pared que no conduce a una tumba, sino a otra pirámide. La pirámide que vemos hoy esconde debajo una pirámide más antigua. Sugiyama sigue cavando a más profundidad. Y entonces desentierra otra pirámide. Y otra. Y otra. Hemos encontrado 7. Un total de 7 edificios. La pirámide de la Luna no es una pirámide, sino 7. ¿Por qué construyeron pirámides encima de otras pirámides? Sugiyama cree que las pirámides simbolizan riqueza y poder. Mientras Teotihuacán se expandía para dominar toda Mesoamérica, los jefes construían estructuras cada vez más grandes. El mensaje de estas enormes estructuras es claro. Esta tierra es nuestra. Nosotros somos la fuerza absoluta. Podemos construir estructuras tan grandes como las de los dioses. Sugiyama sigue creyendo que algún día descubrirá una tumba real y desvelará quién era el jefe de los teotihuacanos. Pero existen pruebas que afirman que las pirámides tenían otro propósito, una innovación ingeniosa construida con el mismo diseño. Las pirámides escondían el secreto para mantener viva la ciudad. Bajo la pirámide del Sol hay una cueva. Desde la entrada, cerca de la escalera, recorre 100 metros hasta llegar al corazón de la pirámide. Para el pueblo Teotihuacán, las cuevas eran sagradas. Aquí nacían los dioses. Y los muertos pasaban al inframundo. Los cultos religiosos venían aquí a rezar en secreto. Puede que esta cueva fuera tan sagrada que la pirámide del Sol se construyera como bóveda gigante para protegerla. Pero puede que exista una relación más compleja entre la cueva y la pirámide. El túnel se prolonga de este a oeste. La orientación exacta de la pirámide. ¿Es esta alineación una coincidencia o una pista sobre el propósito de la pirámide? La fachada de la pirámide señala como una flecha gigante un punto en el horizonte. Una vez al año, en este punto exacto, una constelación llamada Pléyades aparece en el horizonte. Este acontecimiento astronómico indica la mejor época para plantar cultivos. Una buena cosecha significaba prosperidad. Una mala podía significar un periodo de hambruna. La supervivencia de la ciudad pasaba por usar las estrellas con precisión para llevar la cuenta del tiempo, y las pirámides se construyeron para eso. La pirámide del Sol era una alarma enorme. El cielo es, al fin y al cabo, el elemento natural más fiable para nosotros, mucho más fiable que intentar calcular cuándo caerán las hojas o cuándo florecerá el primer azafrán. ¿Cómo alinearon las pirámides con la trayectoria de los cuerpos celestiales? Como mucho, tenían herramientas rudimentarias. Para lograrlo no se necesitan excavadoras, ni ordenadores, ni reglas de cálculo, ni máquinas, ni calculadoras, ni nada de eso. Se requiere una observación continua un tiempo prolongado.
Puede que el destino de una civilización entera se basara en una persona y unas cuantas ramitas. Era tan fácil como apuntar con la mira de una pistola. El astrónomo tenía que alinear dos ramitas con la posición del Sol o de las estrellas para crear una línea recta. Esta línea se convirtió en el eje central de la pirámide. No somos conscientes de lo que se puede hacer a simple vista con las manos, con hilos, con cuerdas, con ramitas. Este sencillo método les permitió alinear la ciudad entera con las trayectorias del Sol y de las estrellas. Algunos científicos creen que este era el auténtico plan inicial. Una ciudad conectada con el cosmos. Durante la vida de la ciudad, nunca se desviaron de este diseño sagrado. Cuando la gente de Teotihuacán miraba las estrellas, la luna, el sol, creían que estaban viendo a los dioses. Y ahora la ciudad estaba en perfecta armonía con la trayectoria diaria de las divinidades. La tierra tenía que gozar de buena fortuna, y durante siglos así fue. Lo que empezó como observación astronómica, con el tiempo se transformó en un ritual elaborado, en religión. En los templos que había en lo alto de las pirámides, los sacerdotes imploraban la lluvia o la fertilidad. Los ritos tenían que llevarse a cabo en el momento apropiado porque había mucho en juego. ¿Nos tratarán favorablemente los dioses? Queremos rezar para que llueva. Las lluvias moderadas nutrirán el cultivo de maíz. Los sacerdotes esparcían semillas y agua como ofrenda a los dioses. Una ciudad alineada con las estrellas. Rituales pacíficos. Las pruebas parecen apuntar a que era una ciudad que se esforzaba por vivir en armonía, por vivir en paz. De ser así, Teotihuacán era completamente distinto a los otros grandes imperios de las Américas. Los aztecas y los mayas adoraban a dioses sedientos de sangre. Dioses que pedían más que ofrendas de semillas y agua, pedían sangre humana. ¿Es posible que Teotihuacán fuera tan diferente? Mil años después, a muchos les gustaría pensar que fue así. En el equinoccio de primavera, gente de todo el mundo acude en masa a las pirámides para rendir culto al sol. Muchos creen que las pirámides tienen poderes curativos sobrenaturales. Si Teotihuacán se construyó como una ciudad de armonía y paz, tendría que haber pruebas en las pirámides y también en las casas de los ciudadanos de a pie. Los arqueólogos Ian Robertson y Luis Barba buscan las casas antiguas de los teotihuacanos de a pie. No es una tarea fácil. Solo se han realizado excavaciones en pequeñas zonas de la ciudad. Se han construido 5 pueblos modernos sobre lo que fue la ciudad antigua. Estas ciudades son un laberinto de calles pequeñas. Aún con el GPS resulta fácil perderse. Es en esta dirección. Aquí está. Pulsa esto. Está por aquí, en algún lugar. Sí. Esta zona parece bastante erosionada, ¿no?
No hay mucha deposición, pero si excaváramos quizá encontrásemos cimientos de casas muy pequeñas y sencillas. Quizá está en este trozo, al sur de esta casa. 18, 15, 2 metros al suroeste. Tiene que ser aquí. Esto es el centro de todas las pistas. Bueno. A menudo, sus investigaciones acaban en callejones sin salida. Los objetos están enterrados bajo una carretera, una pared, un edificio. Los tesoros arqueológicos hace tiempo que desaparecieron. Pese a los obstáculos, los científicos han desenterrado hectáreas de edificios de piedra, 800 en total. Estas eran las casas de los constructores de las pirámides. En una época en la que la mayoría de los habitantes del mundo vivían en cabañas de paja, los ciudadanos teotihuacanos vivían en enormes complejos de piedra de una planta. Las viviendas no eran solo para los ricos, sino para todos. Teotihuacán es la única ciudad en el mundo antiguo que construyó estructuras permanentes para la gente de a pie. Esto parece la cocina de la residencia de una familia. Puede que el dormitorio de la familia estuviera aquí, pero no sabemos qué pasaba aquí. Las pruebas halladas en estos complejos de viviendas apoyan la idea de que la ciudad glorificaba la paz por encima de la guerra. Antes, casi todas las paredes estaban cubiertas de murales. Aunque solo quedan fragmentos, contienen mucha información. Esta persona va disfrazada de jaguar con un tocado de plumas. Es muy bonito. Está de rodillas y tiene un sonajero en la mano. Y hace este movimiento. Fijaos en que se levanta y se dirige a un templo. Este edificio está muy decorado con plumas y murales. Los rituales privados eran así. Hay imágenes de conflicto y de muerte, pero la mayoría representan la naturaleza, las montañas, los árboles, las flores, el agua, un jardín exuberante de criaturas extrañas. ¿Es posible que los teotihuacanos lograran lo imposible? ¿Es posible que crearan un paraíso terrenal? ¿O los murales eran solo producto de la fantasía? La respuesta yace escondida en el corazón de las pirámides. En los huesos antiguos que al final revelarán la verdadera naturaleza de los teotihuacanos y puede que supongan la clave para responder por qué esta superciudad, tan poderosa en su gloria, acabó siendo abandonada por la gente que la construyó. En el interior de la ciudad de las pirámides hay pruebas de unos teotihuacanos muy diferentes. Puede que no fueran menos violentos que los mayas o los aztecas. También tienen un pasado oscuro y sangriento. Saburo Sugiyama ha descubierto algo inquietante en el interior de la pirámide de la Luna. Aquí vamos a cortar un poquito la pared. Huesos humanos, esparcidos por todas partes, emergiendo de la suciedad. No parece ser una tumba normal. Los esqueletos están decapitados. Tienen los brazos atados a la espalda. Aquí ocurrió algo oscuro y violento. El hallazgo no encaja con la imagen de una utopía pacífica. Recogen los huesos con cuidado y los llevan al laboratorio. El antropólogo forense Michael Spence
cree que puede leer la historia de cómo murieron estas personas en los huesos. En los cortes, rozaduras, tamaño y forma de los huesos, hay pistas sobre su historia. Pero los huesos están en mal estado. A diferencia de los egipcios, los teotihuacanos no momificaban sus cadáveres. Los esqueletos degollados no son mucho más que polvo. Pero uno de los esqueletos completos tiene una historia que contar. Spence lo llama Seiza. Podemos decir que el Seiza era un hombre. La aspereza de los huesos y otras características nos llevan a esta conclusión. Spence encaja las piezas destrozadas del cráneo. El agujero en el cráneo es una prueba de que Seiza murió de manera violenta. Le mataron atándole y luego dándole al menos 2 golpes. Para conservar la prosperidad de la ciudad de las pirámides, se ofreció a los dioses la vida de este hombre. Seiza no fue el único. Se han encontrado docenas de víctimas de sacrificios. Teotihuacán no era ningún remanso de paz y armonía. Tenía que pagar un precio para su prosperidad. La moneda, la sangre humana. Se tenía que alimentar a los dioses de la mitología mesoamericana. El destino de los humanos pasaba por mantener a los dioses. Gracias a este descubrimiento, sabemos que Teotihuacán no era la ciudad pacífica que creíamos. Ahora pensamos que libraron muchas guerras. Las personas que sacrificaban eran prisioneros de guerra. Los apresaban en las batallas. Parece que los teotihuacanos apaciguaban a sus dioses con la sangre de los vencidos. El rojo de la ciudad cobra otro significado completamente nuevo. Y funcionaba. La ciudad prosperó durante cientos de años. Pero de alguna manera, pese a su poder e influencia, algo salió mal. La sangre no fue suficiente. Los dioses traicionaron la ciudad de las pirámides y todo lo que llegó a ser se destruyó para siempre. ¿Cómo ocurrió? ¿Qué mató a Teotihuacán? La metrópolis de Teotihuacán prosperó durante más de 5 siglos. Y después, en el siglo VI aproximadamente, decayó. El centro sagrado de la ciudad fue abandonado.
Este misterio inquieta a aquellos que han paseado por entre las ruinas vacías. La ciudad disponía de la riqueza de todo un continente. ¿Cómo es posible que se desmoronara por completo? Es tan difícil de imaginar como que, de pronto, todo el mundo abandonara Nueva York y la dejara de caer. Solo quedarían los mitos de una ciudad dinámica y bulliciosa. La desaparición de los constructores de las pirámides es un gran misterio que puede resolverse con la más diminuta de las pistas. No se trata de pirámides, sino de dientes encontrados en las antiguas tumbas. Conozco situaciones en las que se han descartado teorías sobre el declive de civilizaciones antiguas porque los dientes no las respaldaban. Los dientes son una de las mejores maneras de analizar la salud de una persona. Los dientes fuertes significan buena salud en general. Y los dientes encontrados aquí revelan que no todo iba tan bien. En los últimos años de la historia de la ciudad, la salud ya no era tan buena. ¿Cuál fue la causa del deterioramiento de la salud? La popularidad de las pirámides. Demasiada gente fue a vivir bajo su sombra protectora. La ciudad se convirtió en un laberinto de calles abarrotadas, envenenada de enfermedades y apestada por las aguas residuales. No había ni agua ni comida suficiente. La esperanza de vida era corta. Existe diversidad de motivos. Uno de ellos podría ser la falta de suministro de víveres, y otra, que afecta a las zonas urbanas principalmente, es la contaminación del agua. Creo que, al ser una ciudad tan grande, se acumularon mucha basura y excrementos humanos en los desagües. No era una ciudad demasiado higiénica. Las pirámides tuvieron demasiado éxito. La ciudad había crecido hasta llegar a su límite. El ambiente se caldeó. Esta vivienda alojaba a un ejército permanente, señal de que los jefes sentían la necesidad de protegerse de una invasión o incluso de sus propios ciudadanos. Se abrió un cisma entre los ricos y los pobres. Ahora, la arteria principal de la ciudad, la Avenida de los Muertos, estaba prohibida para la gente de a pie. En la Avenida de los Muertos se produjo una gran segregación y gran parte de la responsabilidad estaba en manos de los teotihuacanos de élite. Entonces se produjo la catástrofe final. Una que ni los sacrificios de sangre ni la alineación de la ciudad con las estrellas pudieron evitar. Una sequía. La necesidad de lluvia llegó a ser muy grave. Los sacerdotes incluso mataron a niños creyendo que sus lágrimas atraerían la lluvia. Durante el cataclismo, la gente se debió preguntar, ¿cuál es la causa de que nos abandonen? ¿Por qué nos han abandonado los dioses? Lo que debió pasar fue que la gente dijo que los sacerdotes no estaban haciendo su trabajo. Antes, los científicos creían que la ciudad decayó internamente, que fue invadida y destruida. Pero no hay demasiadas muestras de que existiera una potencia lo bastante grande en la región como para invadir y derrotar incluso a una ciudad debilitada. Teotihuacán se destruyó ella misma. Nacida del miedo a los volcanes, la ciudad moría presa de las llamas. Casi 15 siglos después, la prueba sigue visible en las paredes de las pirámides y de los templos.
muestras de incendios provocados. Allí se ve claramente el rastro del incendio. La temperatura de las llamas ennegreció la piedra. Prendieron fuego literalmente a los templos. Fijaos en la parte cóncava de este muro. No cabe duda de que el templo quedó en mal estado. Puede que ocurriera una noche de manera espontánea, durante un ritual sagrado, un sacrificio, una plegaria para la lluvia o la comida. Una teoría aboga porque los habitantes de la ciudad se sublevaron y quemaron los símbolos de su anterior esplendor que ahora creían culpables de su desgracia. Es decir, las pirámides. Fue una acción tan radical como que los estadounidenses prendieran fuego a la Casa Blanca o los católicos quemaran el Vaticano. Una pista respalda esta teoría. Existen pruebas de daños por culpa del fuego en las 2000 viviendas. Tan enfadados como estaban, los ciudadanos no habrían quemado sus propias casas. Pero existe otra teoría aún más extraña e inquietante. Los científicos han encontrado pruebas de acumulaciones de madera carbonizada en las ruinas del templo. Restos de grandes hogueras. No el tipo de incendio que se provoca en un motín. Eran incendios premeditados. Puede que los verdaderos culpables fueran los mismos sacerdotes que cuidaban de los dioses y las pirámides. Los días de gloria de Teotihuacán habían pasado, el proyecto se había acabado, el sistema ya no funcionaba. Las sedes del poder sagrado, la vista sagrada de la Avenida de los Muertos tenía que finalizarse de alguna manera. Prendieron fuego a los templos que había en lo alto de las pirámides. Destrozaron las esculturas de sus dioses. Los sacerdotes rompieron el vínculo sagrado entre la ciudad y el cosmos para siempre. Como volcanes en llamas, los templos ardieron en lo alto de las pirámides. Un último mensaje a los dioses. Teotihuacán ha muerto. Con el tiempo, la gente fue abandonando gradualmente la ciudad. Esa cultura dominó toda América durante casi un milenio y luego desapareció. Dominó y estuvo mucho tiempo en el centro del escenario. Decayó, se desmoronó, cambió, pero nos dejó su legado para que lo viéramos. Pero incluso muerta, la influencia de la ciudad continuó extendiéndose por toda América y a través del tiempo. Esta civilización misteriosa, que se llegó a creer que era el paraíso en la tierra, debió ser el origen de los rituales sangrientos que adoptaron los imperios posteriores. Los dioses teotihuacanos se convirtieron en los dioses aztecas. Ahora sabemos que esa utopía no existió. Pero no ha habido otro lugar igual en la Tierra. Por primera vez en la historia de América, la gente se agrupó para vivir en una metrópolis. Construyeron uno de los lugares más grandes y más sagrados de todo el mundo antiguo. Fue un experimento glorioso que se prolongó durante siglos. Una ciudad que luchó por la armonía, por el orden. Esto es lo que se espera. Esto es por lo que la gente vive. Esto es por lo que rezaban a los dioses. Sí, hacían sacrificios. Sí, libraban guerras. Pero no estaba en las bases de su ideología. Seguimos sin saber cómo se llamaban a ellos mismos, qué idioma hablaban, ni dónde están enterrados sus jefes.
Lo único que quedan son piedras. Millones de piedras. Monumentos colosales de una ciudad y un pueblo perdido en el tiempo. Es lo único que queda de una ciudad muy antigua. Una civilización que se erigió de la nada para dominar un continente y que luego desapareció. Estas pirámides guardan los secretos de un auge y de un declive espectaculares. Secretos que dibujan la imagen de un paraíso perdido. Un oscuro secreto y un destino escalofriante. ¿Cómo es posible que una civilización entera abandonase todo lo que construyó? Tras siglos de silencio, las pirámides de Teotihuacán tienen una historia que contar. Las pirámides de la muerte. (1500 después de Cristo). Los aztecas dominan México. Es un imperio despiadado, más de 900.000 fragmentos de cerámica. El significado de muchos objetos está abierto a todo tipo de especulaciones. Pero unas excavaciones recientes revelan la historia de la vida y de la muerte de la ciudad de las pirámides. Teotihuacán es un lugar aislado en el norte de una región conocida como Mesoamérica. En los inicios del primer milenio después de Cristo, no era más que un pueblo cubierto de polvo. Había más cactus que personas. Y de repente, casi de la noche a la mañana, la población se dispara y llega a las decenas de miles. ¿Cómo es posible que este insignificante pueblo llegara a ser la ciudad más grande de América? Una teoría. La gente huyó del fuego de los dioses. Una terrible erupción volcánica. Una montaña, de pronto, entró en erupción y la lava se precipitó por sus laderas. Ciudades enteras quedaron sepultadas. Los ríos se desbordaron. Se destruyeron las tierras agrícolas. Es un apocalipsis. La ira de los dioses ha dado. Los guerreros cazan humanos para despellejarlos y sacrificarlos como ofrenda a los dioses. Pero entre los aztecas corren rumores y leyendas sobre una ciudad perdida, un paraíso pacífico construido por los dioses. Un día el mito se convierte en realidad. Los aztecas se encuentran con una visión de otro mundo, de otra época. Una ciudad fantástica. Una ciudad de pirámides.
Las ruinas de la ciudad son tan grandes que los aztecas creen que tiene que ser el lugar más sagrado del universo. Lo llaman Teotihuacán, el lugar de los dioses. Se construyó para intimidar. Una cuadrícula perfecta de largas avenidas. Enormes pirámides. 20 kilómetros cuadrados de construcciones de piedra. Un territorio más grande que la Roma imperial. Los aztecas llaman a la travesía central la Avenida de los Muertos. Y las dos pirámides más grandes deben su nombre a cuerpos celestiales. La pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. Desde su construcción, alrededor del primer siglo después de Cristo, hasta su declive, casi 7 siglos después, Teotihuacán fue la ciudad más grande del hemisferio occidental. Los aztecas no tenían ni idea de quién construyó la ciudad o de por qué se abandonó. E incluso hoy en día es un enigma incomprensible. Algo terrible tuvo que ocurrir aquí para que una próspera metrópolis se convirtiera en una ciudad fantasma. Todos los grandes constructores de pirámides del mundo antiguo desaparecieron. En África, en Asia, en Europa, en las Américas. Pero sabemos el motivo de la construcción de muchas pirámides. Eran tumbas para la realeza, altares para rituales y oraciones. Pero Teotihuacán es un misterio. El propósito secreto de estas pirámides se ha perdido con el tiempo porque los constructores de las pirámides no dejaron casi nada después de ellos. No sabemos el nombre que se daban a ellos mismos, ni el lenguaje que hablaban, ni dónde enterraron a sus jefes. No dejaron libros, ni sistema de escritura, ni historia escrita de su pasado. Durante casi un siglo, los arqueólogos han ido reuniendo pistas. Se han analizado, numerado, catalogado y guardado. En busca de la seguridad, los habitantes supervivientes escapan a lo que pronto se convertiría en Teotihuacán. Pero la ciudad es un misterio dentro de otro misterio. ¿Por qué todos huyeron a este lugar? Había otros lugares más lejos del volcán, con una tierra más fértil y con más precipitaciones. Para nosotros sigue siendo un misterio. La gente puede hacer muchas cosas para huir de un volcán. Por ejemplo, podrían haberse escapado a otros valles de la zona. Podrían haberse dirigido más al norte y vivido en un asentamiento mucho más alejado también. Pero no lo hicieron. Y por lo visto, durante generaciones se esforzaron mucho para cohesionarse en un trozo de tierra. Los refugiados tuvieron que ser atraídos a este lugar por algo o alguien. Una persona que se hizo cargo en esta época terrorífica y ofreció un plan a los supervivientes. Tuvo que surgir un líder carismático que organizara a esta población refugiada y creara una nueva orden, una nueva armonía con el universo y el cosmos. Alguien con una conexión excepcional con las fuerzas sagradas, favorecido por los dioses y también un individuo con un plan de acción.